Siempre he pensado que la vida después de los 40 es como un vino que ya ha madurado, más intenso, más complejo, más difícil de ignorar. Me llamo Elena Márquez, tengo 46 años, y vivo en Valencia, en una casa amplia con jardín donde el aroma de los naranjos me acompaña cada mañana. Desde mi divorcio trato de mantener una fachada impecable, la madre dedicada, la mujer serena. Pero bajo esa capa de control laten deseos y recuerdos que a veces me sorprenden incluso a mí. Ese sábado el sol caía fuerte sobre las calles adoquinadas del barrio, y mi yerno, sí, mi yerno, Diego estaba en el garaje, revisando el motor de su coche. Mi hija, Clara, se había ido de viaje con unas amigas a Alicante, y en casa quedamos solo él y yo. Una combinación peligrosa, aunque hasta ese momento no me lo hubiera permitido reconocer. Me acerqué a la ventana de mi habitación, llevando puesto un kimono ligero de seda color marfil que apenas se sujetaba con un lazo fino. El viento jugaba con la tela, y yo, casi sin pensarlo, lo sujeté con la mano mientras inclinaba el cuerpo para llamarlo. ¿A dónde vas, Diego? Él sin mirarme respondió con voz firme pero un tanto nerviosa. Al centro a hacer unas compras. Sonreí. Esa voz traicionaba más de lo que él quería mostrar. Lo invité a pasar por la farmacia por un encargo mío. Y para mi propia sorpresa acepté acompañarlo. No quería que él trajera cualquier cosa, ni tampoco quería quedarme sola en esa casa llena de silencios. Me cambié rápido. Elegí un vestido azul marino de corte ceñido, sencillo pero elegante, que se deslizaba con suavidad sobre mi piel. Añadí unos tacones finos, un bolso pequeño y un toque de perfume floral, nada demasiado evidente, pero lo suficiente para dejar una huella. Al bajar las escaleras y ver cómo Diego me observaba de reojo, sentí esa chispa que llevaba mucho tiempo dormida. En el coche, mientras avanzábamos por la avenida llena de palmeras y terrazas con gente desayunando, reinaba una tensión extraña. Él trataba de concentrarse en el tráfico, pero yo percibía su rigidez, el leve tamborileo de sus dedos sobre el volante. Diego, dije en voz baja, casi un susurro, hace tiempo que quería hablar contigo con calma. ¿Sobre qué? Preguntó sin girar la cabeza. Sobre la vida, sobre lo que significa ser hombre y mujer en serio, más allá de la rutina. Lo miré de perfil, su mandíbula apretada, los músculos tensos del cuello. Se notaba incómodo, y eso me divertía. Cuando llegamos al centro comercial, en vez de dirigirnos de inmediato a la farmacia, lo invité a un café en una terraza tranquila. Pedí un capuchino con canela, él un simple espresso. Acariciaba lentamente la cucharilla contra la porcelana, disfrutando del sonido, mientras lo observaba. Tú eres joven, Diego, pero serio. Clara aún está aprendiendo muchas cosas. Y yo, bueno, digamos que la experiencia también sirve. Él levantó la mirada, sorprendido, y no supo qué contestar. Me incliné apenas hacia adelante, dejando que el escote del vestido mostrara un destello controlado, nunca vulgar, solo un recordatorio de que yo era más que la madre de su mujer. El resto de la tarde se convirtió en un recorrido inesperado, el mercado, los puestos de quesos, las especias. Yo elegía, probaba, me reía. Diego cargaba las bolsas cada vez más, como un cómplice silencioso. Me gustaba ver cómo se esforzaba por seguir mi ritmo, como a veces me miraba cuando creía que yo no lo notaba. En un puesto, una anciana me ofreció unas hierbas para la pasión masculina. Reí de buena gana, pero noté cómo a él le ardían las orejas. Guardé un par de frascos en la bolsa, con un guiño descarado. De regreso a casa, el sol se escondía entre edificios, tiñendo todo de dorado. La conversación se volvió más ligera, pero cada vez que mis dedos rozaban su brazo, al pasarle una bolsa o al tocarle el hombro para señalar algo, él se ponía rígido. Y yo disfrutaba de esa tensión, de ese juego peligroso. En el umbral de la casa, mientras descargábamos las compras, posé la mano en su espalda un segundo más de lo necesario. Él se volvió sorprendido y por un instante nuestras miradas quedaron atrapadas en algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar.
Yo sonreí como si nada, y entré con las flores que había comprado. Pero en mi interior sabía, la línea invisible ya se había cruzado. El día después de aquella salida al mercado todo parecía volver a la normalidad. Clara regresó sonriente de su viaje, hablaba sin parar sobre la playa, los bares y los planes con sus amigas. Yo la escuchaba con atención, pero mi mente seguía atrapada en lo que había ocurrido con Diego. No fueron besos ni caricias explícitas, pero sí un roce invisible, un pacto silencioso que ahora nos ataba. Durante los días siguientes nos evitábamos con un cuidado exagerado. Yo me refugiaba en mis rutinas, el cuidado del jardín, mis clases de yoga, las cenas familiares. Diego, en cambio, parecía más ocupado que nunca con el trabajo y los arreglos del coche. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, ese hilo invisible se tensaba, recordándonos lo que había quedado suspendido entre nosotros. Un jueves por la tarde, Clara me avisó que debía quedarse en la oficina hasta tarde. Diego llegó primero. Lo encontré en la cocina, sirviéndose un vaso de agua. Vestía una camiseta blanca ajustada, aún con olor a taller, y unos vaqueros desgastados. Había sudor en su frente y un leve rastro de aceite en sus manos. Algo en esa imagen me hizo recordar a los hombres que había deseado de joven, trabajadores, seguros, con esa energía viril sin adornos. ¿Agua nada más?, pregunté apoyándome en la puerta con gesto casual. Sí, respondió con una sonrisa nerviosa, hace calor. Yo llevaba un vestido ligero de lino blanco que se pegaba a mi piel por la humedad de la tarde. Caminé hacia la nevera y saqué una botella de vino frío. Serví 2 copas, deslizándole una sin darle opción a rechazarla. Brindemos, Diego. Por los días normales que se convierten en especiales. Él me miró un instante dudando y luego aceptó. El cristal de las copas sonó suave. En la cocina se escuchaba solo el zumbido del frigorífico y el murmullo de la calle a lo lejos. Elena, empezó, pero yo lo interrumpí. Llámame Elena, por favor. Cuando estamos a solas prefiero eso. Su gesto cambió, me observó con una mezcla de respeto y de miedo. Bebió un trago grande como buscando valor. Yo me acerqué un poco más, lo suficiente para oler el sudor fresco de su piel mezclado con el vino. Era un aroma extraño pero excitante como un fetiche secreto. No deberíamos, murmuró. ¿Y quién decide que deberíamos o no deberíamos?, repliqué suavemente tocando apenas su antebrazo con mis uñas pintadas de rojo. El contacto duró un segundo, pero bastó para que soltara un suspiro que intentó disimular con una tos. En ese momento sonó mi teléfono. Clara enviaba un mensaje diciendo que se quedaba a cenar con sus amigas. Miré a Diego y con una sonrisa enigmática apagué la pantalla. El silencio volvió a apoderarse de la cocina. Lena, esto es peligroso. Claro que lo es, dije mientras daba un paso atrás, ofreciéndole espacio pero al mismo tiempo invitándolo a seguirme. ¿Nunca has sentido que lo prohibido puede ser también lo más verdadero? No hubo respuesta. Su respiración era suficiente contestación. Decidí romper la tensión de otra manera. Ven, necesito tu ayuda con unas bolsas que dejé en el coche. Bajamos juntos al garaje. Allí el aire era más fresco y olía a cemento húmedo. Yo llevaba tacones finos, y el sonido de mis pasos resonaba con eco. Diego abrió el maletero y comenzó a sacar los paquetes. Me acerqué demasiado fingiendo observar lo que hacía, hasta que mi hombro rozó su brazo. Él se tensó pero no se apartó. Siempre tan fuerte, Diego, dije en voz baja, y dejé que mis dedos rozaran el asa de la bolsa que él sostenía, acariciando sin querer su mano. Un instante después, como si el destino quisiera burlarse de nosotros, se apagó la luz del garaje. Quedamos sumidos en penumbras, iluminados apenas por un rayo anaranjado que entraba desde la calle. Pude escuchar su respiración más rápida, y la mía también. Voy a buscar el interruptor, susurró.
No, lo detuve poniendo mi mano sobre su pecho. Quédate. En la oscuridad, todo se sentía más cercano, más peligroso, más real. No hubo besos aún, solo la cercanía de dos cuerpos que saben demasiado. Mis uñas rozaron suavemente el tejido de su camiseta, apenas un gesto, pero suficiente para que el tiempo se detuviera. Cuando finalmente volvió la luz, nos separamos bruscamente. Cada uno fingió estar ocupado con las bolsas, como si nada hubiera pasado. Pero ambos sabíamos que había ocurrido algo más profundo que un simple roce. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, mis labios seguían ardiendo, aunque él nunca los hubiera tocado. Comprendí que lo que había empezado como un juego ya se estaba convirtiendo en una necesidad peligrosa. Y lo peor era que en el fondo, yo no quería detenerlo. La tensión que había nacido en aquella cocina y explotado en la penumbra del garaje no desapareció. Al contrario, se instaló en cada rincón de la casa como un perfume persistente. Diego y yo intentábamos comportarnos con naturalidad delante de Clara, pero cada gesto, cada mirada robada, nos traicionaba. Un sábado Clara decidió visitar a su hermana en Castellón y anunció que volvería al día siguiente. Yo asentí con serenidad, aunque por dentro mi corazón empezó a golpear con fuerza. Diego y yo quedaríamos otra vez solos. El destino parecía jugar con nosotros. Por la mañana él estaba en el jardín, arreglando una vieja bicicleta. El sol caía fuerte y el sudor resbalaba por sus brazos. Yo me acerqué con un vestido de verano color coral, con tirantes finos que dejaban al descubierto mis hombros bronceados. Llevaba unas sandalias de cuero y un collar largo que se movía suavemente con cada paso. ¿Quieres agua fría?, pregunté sosteniendo un vaso helado. Gracias, Lena, respondió bebiendo de un trago. Vi cómo sus labios dejaban huellas en el cristal, y un estremecimiento me recorrió el cuerpo. Esa imagen tan simple se convirtió en algo casi íntimo. ¿Sabes qué extraño?, dije, dejando el vaso sobre la mesa del jardín. Salir al campo, sentir el olor a tierra húmeda, perderse entre árboles como cuando era niña. Podemos ir en coche, propuso él sin pensarlo demasiado. Acepté. En menos de media hora estábamos en las afueras, en una zona de pinares cerca del mar. Dejamos el coche en un camino de tierra y seguimos a pie. El aire fresco del bosque mezclado con la brisa marina era un bálsamo. Caminábamos sin prisa, hablando poco, hasta que encontramos un claro escondido. Me quité las sandalias y hundí los pies en la hierba. Cerré los ojos, respirando hondo. Esto es libertad, Diego. Aquí nadie nos mira. Él se sentó en una roca cercana, observándome. Pude sentir su mirada recorrerme como una caricia invisible. Mi vestido con el viento se pegaba a mi piel y delineaba mis formas sin mostrar nada explícito. Había en esa escena algo de fetiche, el contraste entre mi elegancia urbana y la rudeza natural del bosque. Lena, murmuró él. ¿Qué? Esto no está bien. Sonreí y me acerqué lentamente hasta quedar frente a él. Incliné mi cuerpo apenas, apoyando la mano en su hombro. ¿Y qué es bien? ¿Negar lo que sentimos? Por un instante el tiempo pareció detenerse. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía escuchar el ritmo acelerado de su respiración. Pero no hubo beso aún. Fue peor, la tensión contenida, el deseo suspendido, la sensación de estar en el borde de un abismo. Me dejé caer sobre la hierba y miré el cielo. Siéntate conmigo, dije suavemente. Él obedeció. El silencio del bosque nos envolvía, roto solo por el canto de los pájaros. Toqué su mano de forma ligera, casi inocente, pero no la apartó. Su calor me envolvió y nuestras pieles se quedaron juntas un largo rato. Cuando al fin nos levantamos, el sol estaba bajando. Regresamos al coche en silencio, cada uno atrapado en sus pensamientos. Pero algo había cambiado, no era solo atracción. Era complicidad.
Al llegar a casa, mientras dejaba las llaves sobre la mesa, él me miró con una seriedad que me estremeció. Lena, si seguimos así, no habrá vuelta atrás. No respondí. Me limité a acariciar el borde del collar en mi cuello y sonreír, como quien guarda un secreto demasiado grande para ser confesado. Sabía que tenía razón. Y aún así, lo que más temía en ese momento era que realmente decidiéramos detenernos. El regreso a la rutina después de aquel paseo por el bosque fue casi insoportable. Clara hablaba de sus planes, organizaba cenas con amigas, llenaba la casa de risas juveniles, mientras Diego y yo nos refugiábamos en una prudencia exagerada. Pero cada noche, cuando quedaba sola en mi habitación, repasaba en mi mente la forma en que me había tomado la mano, el calor de su piel en medio de aquel claro secreto. Los días se sucedieron hasta que una tarde de verano, el calor en Valencia era tan intenso que el aire acondicionado de la casa no daba abasto. Clara se fue a visitar a una prima, y otra vez la casa quedó para nosotros dos. Yo decidí darme una ducha fresca. Al salir, en vez de ponerme un vestido, opté por un albornoz de satén color vino tinto corto que dejaba ver mis piernas. Fue una elección consciente, aunque me repetía que era solo comodidad. En la cocina encontré a Diego, revisando unos papeles del trabajo. Tenía la camisa medio desabotonada y el cabello húmedo de sudor. La escena tan simple se convirtió en un detonante. ¿Quieres un poco de vino frío?, pregunté sacando una botella de la nevera. Solo un poco, respondió, evitando mirarme directamente. Serví las copas. Me senté frente a él, cruzando las piernas lentamente. El movimiento hizo que el albornoz se abriera un poco más, revelando el inicio de mis muslos. No era un accidente. Diego, dije suavemente, ¿alguna vez has sentido que la vida te coloca en un camino que no elegiste, pero del que ya no puedes salir? Él me miró por fin. Había lucha en sus ojos. Sí, justo ahora. Guardamos silencio, bebiendo. El aire estaba cargado de electricidad. Me incliné hacia él, apoyando la barbilla en mi mano. Clara es buena, joven, inocente. Pero tú eres distinto. Contigo puedo hablar de cosas que ella aún ni imagina. El vino me daba valor, o tal vez era el calor sofocante. Mis palabras salían con una sinceridad desnuda. Diego apretó la copa entre sus manos. Lena, esto es un abismo. Si damos un paso más. Me levanté rodeando la mesa. Coloqué mi mano sobre su hombro, luego sobre su cuello. Su respiración se agitó. No lo besé, pero estuve tan cerca que sentí el calor de sus labios a un suspiro del mío. Y entonces, un ruido seco en la entrada. Una llave en la puerta. Clara. Nos separamos de golpe como dos culpables sorprendidos en flagrancia, aunque nada hubiera pasado todavía. Yo me apresuré a ajustar el lazo del albornoz y a dejar la copa en el fregadero. Diego recogió los papeles con un gesto torpe. «Hola», exclamó Clara desde la entrada. «He vuelto antes». La casa volvió a llenarse de su voz alegre, de pasos ligeros, de besos en la mejilla. Yo sonreí fingiendo normalidad, pero dentro de mí el corazón latía con un vértigo imposible. Esa noche, cuando Clara se durmió, yo me quedé en la cocina, sola, con otra copa de vino. Mis dedos jugueteaban con el borde del cristal. No podía dejar de pensar en lo que habría ocurrido si su llegada se hubiera retrasado 5 minutos más. Miré por la ventana hacia el jardín oscuro y lo vi allí, a Diego fumando a escondidas con el rostro perdido en sombras. No nos dijimos nada. Solo cruzamos una mirada larga, peligrosa, que decía más que cualquier palabra. Entendí entonces que ya no había vuelta atrás. Algo entre nosotros había nacido y crecería, aunque nos resistiéramos. La tensión que había alcanzado su punto más alto aquella noche con el regreso inesperado de Clara no desapareció. Al contrario, se hizo más densa, más peligrosa.
En cada comida familiar, en cada conversación trivial, Diego y yo fingíamos normalidad mientras por dentro ardíamos en silencio. Pasaron algunos días, hasta que un domingo Clara salió temprano a correr con unas amigas. El cielo estaba nublado, el aire cargado de humedad. Yo estaba en la sala, ordenando flores en un jarrón. Llevaba un vestido largo color esmeralda, de tela ligera que se pegaba a la piel con la mínima brisa, y unas sandalias doradas. En mis muñecas tintineaban unas pulseras finas, regalo de un viaje a México años atrás. Diego apareció en la puerta, con expresión indecisa. Clara me pidió que arreglara la luz del pasillo, pero se interrumpió, mirándome. El silencio cayó de golpe. La casa estaba vacía y por primera vez en semanas, no había pretextos. Sentí que los segundos se estiraban hasta volverse insoportables. Diego, dije suavemente, ya no podemos seguir fingiendo. Él dio un paso al frente, luego otro. Sus ojos oscuros estaban llenos de dudas, de deseo, de miedo. Cuando estuvo lo bastante cerca, pude sentir el calor de su cuerpo. Lena, esto nos destruirá. O nos hará sentir vivos, susurré. No hubo un beso de película ni palabras solemnes. Solo un roce eléctrico de sus dedos en los míos, una caricia contenida en la que descargamos toda la tensión acumulada. El sonido de la lluvia repentina golpeando los cristales nos envolvía, como si el mundo quisiera aislarnos. Me atreví a acercar mis labios a su mejilla, apenas un roce húmedo, inofensivo en apariencia, pero cargado de todo lo prohibido. Él cerró los ojos. Durante un instante pensé que me rechazaría, pero sus manos se aferraron a mi cintura, como si no pudiera resistirse. Y justo entonces, la puerta de la casa se abrió. Clara entró empapada por la lluvia, riendo a carcajadas con su amiga. El tiempo se detuvo. Diego y yo nos separamos de golpe como si nada hubiera ocurrido, pero la escena fue demasiado evidente, mis labios aún brillaban húmedos, y sus manos estaban demasiado cerca de mi cuerpo. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Clara, mirándonos con ojos entrecerrados. Nadie contestó. El silencio fue la respuesta más peligrosa. Mi corazón latía con violencia, y supe que todo lo que había sido secreto estaba a punto de salir a la luz. Clara dejó caer la chaqueta mojada sobre la silla, sin apartar la mirada de nosotros. Una chispa de sospecha brillaba en sus ojos, una chispa que podía convertirse en incendio. Yo sonreí con calma, fingiendo normalidad, y le tendí el jarrón con flores frescas. Nada, hija, solo hablábamos de la decoración. Pero dentro de mí sabía la verdad, ya no había marcha atrás. Habíamos cruzado la línea, y la historia apenas comenzaba.